Hola a todos mis queridos chismosos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí, listos para un nuevo festín de farándula. Hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un tema que literalmente ha sacudido los cimientos de la farándula turca, y por extensión, de nuestros corazones. Preparaos para sumergiros en un océano de especulaciones, análisis y drama digno de una telenovela. Abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje. Ya lo habéis visto en el título, ¿verdad? 19 de septiembre de 2025, la impactante ruptura de Hande y Kerem sacude al mundo. Sí, lo habéis escuchado bien. Vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto, a especular sobre el bombazo del año, del lustro, quizás de la década, ¿qué demonios pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Como dos estrellas que parecían sacadas de un cuento de hadas, que irradiaban amor y felicidad en cada foto, que nos hicieron creer en el amor verdadero, pudieron acabar así. Para aquellos que por alguna extraña razón, no estén tan familiarizados con el universo de las telenovelas turcas y sus deslumbrantes protagonistas, déjenme hacerles una breve introducción. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Hande y Kerem, como los conocíamos cariñosamente, son dos de las figuras más icónicas y queridas de Turquía. Son, en pocas palabras, los reyes y reinas indiscutibles de la escena. ¿Y por qué son tan importantes? Pues porque protagonizaron la serie que nos conquistó a todos, esa que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar a moco tendido, Love is in the air. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y su éxito no se limitó a la pantalla. La química entre Hande y Kerem era, por decirlo suavemente, explosiva. Saltaban chispas. La pantalla ardía cada vez que se miraban. Y no era solo la magia de la edición y la actuación. Esa conexión, esa energía, traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Después de meses de rumores, especulaciones, fotos sospechosas y miradas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue el sueño de millones de fans hecho realidad. Parecían la pareja perfecta, el dúo de oro. Guapos, talentosos, exitosos, adorables y, sobre todo, locamente enamorados. Publicaban fotos juntos en Instagram, se dedicaban mensajes cariñosos y románticos, compartían viajes exóticos, sonrisas, caricias. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Eran la envidia de todos, la inspiración para muchos. Y nosotros, sus fervientes seguidores, éramos felices con su felicidad. Creíamos en el amor, en la magia, en el para siempre. Hasta que, ¡boom! El 19 de septiembre de 2025 el mundo digital, y especialmente las redes sociales, explotó. La noticia bomba, el terremoto, Hande y Kerem habían roto. Se habían separado. Las redes sociales se incendiaron. Los fans devastados con el corazón hecho añicos reaccionaron de todas las maneras posibles, desde el shock, la incredulidad, la tristeza, hasta la furia, la especulación desenfrenada y el análisis obsesivo de cada foto, cada like, cada comentario. Fue un caos organizado, una tormenta perfecta de emociones y teorías conspirativas. Pero, ¿qué sabemos realmente? Vamos a intentar, en la medida de lo posible, separar el grano de la paja, la verdad del rumor, el hecho de la especulación. Vamos a empezar por lo que sí es oficial, lo que no podemos negar, la noticia de la ruptura fue confirmada por los representantes de ambos actores. No hubo comunicados largos y detallados, ni explicaciones públicas de las razones, ni entrevistas exclusivas, ni lágrimas televisadas. Simplemente un comunicado conciso y escueto que informaba del fin de la relación y pedía respeto a su privacidad. Claro, como si eso fuera a suceder. En el mundo de la farándula, la privacidad es un bien escaso, una quimera. Y en este caso, era pedirle peras al olmo. Las primeras horas tras el anuncio fueron de pura especulación, un torbellino de conjeturas y teorías. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, de contenido que genere clics y audiencia, se lanzaron a la caza de la primicia. Empezaron a lanzar todo tipo de teorías, cada cual más jugosa y dramática que la anterior. Unas hablaban de diferencias irreconciliables, de visiones de futuro incompatibles, de personalidades que simplemente ya no encajaban. Otras mencionaban agendas profesionales incompatibles, proyectos que les obligaban a estar separados, a viajar constantemente, a pasar poco tiempo juntos.
Y otras, las más audaces, las que buscaban el morbo y la controversia, mencionaban terceras personas, amores prohibidos, infidelidades. El drama puro y duro, digno de la mejor telenovela. Y como siempre el Internet, ese pozo sin fondo de información y desinformación, se convirtió en un hervidero de rumores, chismes, especulaciones y teorías conspirativas. Así que vamos a analizar las posibles causas, desde lo más plausible y sensato hasta lo más dramático y novelesco. La primera, y quizás la más común, la más humana, es la incompatibilidad. Las relaciones, por muy intensas y apasionadas que sean al principio, pueden desgastarse con el tiempo. La convivencia, las exigencias del trabajo, las presiones mediáticas, la falta de tiempo, las expectativas no cumplidas. Todo esto puede pasar factura, incluso a las parejas más enamoradas. Hande y Kerem, al ser dos estrellas de la magnitud que son, estaban sometidos a una intensa presión, tanto por parte de los medios como de sus fans, y de la industria en general. Cada movimiento, cada palabra, cada foto, cada like, cada comentario era analizado al milímetro, escudriñado con lupa, interpretado, malinterpretado y amplificado. Quizás simplemente no pudieron soportar la tensión, la presión, el escrutinio constante y decidieron tomar caminos separados para proteger su salud mental, su bienestar personal y, por supuesto, su privacidad. Otra posibilidad, aunque menos probable, es la divergencia de intereses. Puede que con el tiempo sus prioridades cambiaran, que ya no compartieran los mismos sueños, las mismas metas, la misma visión del futuro. La vida, como sabemos, es un camino en constante evolución, un viaje en el que las personas también cambian, crecen, maduran, se transforman. Puede que en algún momento sus caminos, que en un principio parecían destinados a converger, se hayan bifurcado, se hayan alejado, hasta que se hicieron irreconciliables. Y aunque duela, a veces es mejor tomar caminos separados para no dañarse mutuamente y para poder seguir adelante, cada uno con sus propios sueños y aspiraciones. Y luego está la temida tercera persona. El fantasma de la infidelidad, el triángulo amoroso, el drama de la traición. Los rumores, como les decía, no se hicieron esperar. Se mencionaron nombres, se especuló con amantes secretos, con relaciones ocultas, con pasiones prohibidas. Se filtraron supuestas pruebas, fotos comprometedoras, mensajes reveladores. Pero hasta la fecha, nada de esto ha sido confirmado. Y seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Es muy fácil que se inventen historias para generar morbo, para alimentar el interés del público, para vender más portadas, para conseguir más clics. La verdad a veces es mucho más sencilla, mucho menos espectacular. Pero ¿qué pistas nos dan las redes sociales? Siempre es interesante e incluso fascinante echar un vistazo a las cuentas de Instagram y Twitter de Hande y Kerem. Antes de la noticia, las publicaciones conjuntas eran frecuentes. Fotos de vacaciones idílicas, mensajes de amor y admiración, dedicatorias especiales, felicitaciones de cumpleaños. Todo indicaba que eran una pareja feliz, enamorada y que presumían de ello a los cuatro vientos. Sin embargo, después del anuncio de la ruptura, todo eso desapareció como por arte de magia. Las fotos juntos fueron archivadas o borradas, y el silencio, el vacío, la ausencia de publicaciones conjuntas, se apoderó de sus perfiles. El silencio en estos casos dice mucho más que 1000 palabras. También es importante analizar el comportamiento de sus amigos y familiares. ¿Quiénes los apoyaron? ¿Quiénes se pronunciaron sobre la ruptura? ¿Hubo alguna declaración indirecta, algún comentario encriptado, alguna indirecta en los stories? A veces las redes sociales de los amigos y familiares pueden darnos pistas sutiles, pero reveladoras, sobre lo que realmente está pasando, sobre el estado de ánimo de los protagonistas, sobre el ambiente que se respira. Pero en este caso, la discreción fue la clave. Nadie se atrevió a filtrar información, a comentar, a emitir juicios públicos, a romper el silencio. Parecía que la lealtad, el respeto y el cariño por ambos prevaleció sobre la tentación de generar controversia y obtener, aunque fuera temporalmente, la atención mediática. Otro factor a considerar, y que no debemos pasar por alto, es el impacto mediático de la ruptura. Como mencioné antes, Hande y Kerem son dos de las personalidades más importantes de Turquía, dos iconos de la cultura popular, dos celebridades de alcance internacional. Su relación era noticia constante, un tema recurrente en las revistas del corazón, en los programas de televisión y en las redes sociales. Y su ruptura, por supuesto, generó una expectación aún mayor, un interés desmedido, una curiosidad insaciable.
Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de información, a la búsqueda de la primicia, a la especulación desenfrenada. Los paparazzi los acosaron, los persiguieron, invadieron su privacidad. Los fans divididos en bandos se enfrentaron en las redes sociales, expresando sus sentimientos de diversas maneras, desde la tristeza y la decepción hasta la ira y la acusación. Fue una situación complicada, estresante, agotadora para ambos, y es comprensible que hayan querido mantener la mayor privacidad posible. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura, donde la imaginación y la fantasía se desbocan. Fue la ruptura amistosa. ¿Hubo resentimiento? ¿Se odian ahora? ¿Podrán en algún momento volver a ser amigos? Es imposible saberlo con certeza. Solo ellos, en lo más profundo de su ser, conocen la verdad. Pero por lo que sabemos de ellos, tanto Ande como Kerem son personas maduras, profesionales y con una gran calidad humana. Es probable que a pesar del dolor y la decepción, hayan intentado mantener una relación cordial por respeto a su trabajo, a sus fans y sobre todo, a sí mismos. Es posible que con el tiempo cure las heridas y les permita encontrar, si no el amor, al menos el respeto mutuo. El futuro, por supuesto, es incierto, un lienzo en blanco. ¿Volverán a encontrarse en el set de rodaje? ¿Compartirán algún proyecto juntos? ¿Reconciliación a la vista? En el mundo del espectáculo como en la vida misma, todo es posible. Lo que sí es seguro es que sus carreras profesionales seguirán adelante. Ande y Kerem son dos actores talentosos con mucho éxito, con una legión de fans que los adoran y los apoyan incondicionalmente. Seguirán trabajando, seguirán brillando, seguirán cosechando éxitos y seguramente volverán a enamorarse. El amor, al fin y al cabo, es un ciclo. Y aquí es donde viene la parte más interesante, la que nos incumbe a todos, donde vosotros, mis queridos espectadores, entráis en juego, donde vuestra opinión es valiosa, donde la especulación es el plato fuerte. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la ruptura fue por incompatibilidad, por terceras personas o por alguna otra razón que aún desconocemos? ¿Creen que tienen posibilidades de reconciliación? ¿Quién creen que es el responsable de todo esto? ¿Hay un culpable? O quizás simplemente no hay culpables, solo dos personas que por diversas razones tomaron caminos separados. Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones, sus análisis. Compartan sus pensamientos conmigo. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro análisis, un aspecto crucial, el impacto de la ruptura en sus carreras profesionales. ¿Cómo afectará esta separación a la imagen de Ande y Kerem? ¿Tendrán que enfrentar consecuencias negativas en sus trabajos? ¿Perderán oportunidades profesionales? ¿Veremos una caída en su popularidad? En principio, la ruptura por sí sola no debería afectar negativamente sus carreras. Son dos actores muy consolidados y con una gran base de fans. Son conocidos por su profesionalismo, su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, es posible que tengan que lidiar con una mayor exposición mediática, con la presión de los medios de comunicación y con el escrutinio constante de sus fans. Tendrán que ser cuidadosos con sus relaciones, con sus apariciones públicas y con sus declaraciones. Tendrán que aprender a vivir con la constante vigilancia, con la intromisión en su vida privada. Además, es posible que las marcas que los patrocinan se preocupen por la imagen que proyectan. Las empresas buscan asociarse con personalidades que tengan una imagen positiva, que sean bien vistas por el público, que transmitan valores positivos. En este sentido, la ruptura de Ande y Kerem podría afectar a algunos de sus contratos publicitarios, al menos a corto plazo. Las marcas podrían ser reticentes a asociarse con ellos, por temor a que su imagen se vea afectada por el escándalo. Sin embargo, esto no es una regla general. Si ambos demuestran profesionalismo, madurez y responsabilidad, las marcas no dudarán en seguir apostando por ellos. Pero en general, creo que ambos saldrán adelante. Son dos profesionales con talento, experiencia y sobre todo, con una gran capacidad de adaptación. Sabrán adaptarse a las circunstancias, a la nueva situación, a la presión mediática, a las expectativas del público. Seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Seguirán protagonizando nuevas series, películas y campañas publicitarias. Seguirán siendo ídolos para sus fans. Y a pesar de todo, seguirán brillando con luz propia.
Y por último hablemos de los fans, la parte más importante de todo este circo mediático. ¿Cómo han reaccionado los seguidores de Hande y Kerem ante la noticia de la ruptura? ¿Cómo han expresado su tristeza, su decepción, su apoyo? ¿Han creado bandos? ¿Han defendido a uno u otro? Los fans, como era de esperar, se han volcado en las redes sociales. Han compartido mensajes de apoyo, han publicado fotos de la pareja, han creado vídeos y memes. Han expresado su tristeza, su decepción, su esperanza de una posible reconciliación. Han llorado, han suspirado, han recordado los momentos felices que les brindaron Hande y Kerem. Han compartido sus emociones, sus sentimientos, sus teorías. Han formado una comunidad virtual en torno a la tristeza y la especulación. Algunos fans han culpado a los medios de comunicación, a los paparazzi, a la presión social, al mundo del espectáculo en general. Otros han culpado a terceros, han especulado sobre las causas de la ruptura, han analizado cada detalle, cada like, cada comentario, cada gesto. Otros, los más románticos, han soñado con una reconciliación, con un final feliz, y vivieron felices para siempre. En general, la reacción de los fans ha sido muy variada. Pero en todos los casos, se ha notado el cariño, el respeto y la admiración que sienten por Hande y Kerem. A pesar de la decepción, a pesar de la tristeza, los fans han demostrado su lealtad, su apoyo incondicional. Han demostrado que el amor, aunque a veces se termine, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora llegamos al final de este vídeo, el final de este análisis exhaustivo, de esta inmersión en el chisme, el drama y la especulación. Espero que les haya gustado este análisis de la impactante noticia de Hande y Kerem. Hemos repasado los hechos, hemos analizado las posibles causas, hemos especulado sobre el futuro, hemos visto cómo ha reaccionado el público y hemos sentido, en carne propia, la conmoción que este acontecimiento ha provocado en el mundo de la farándula. Recuerden que esta es solo mi opinión. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre el rumor y la realidad, entre lo que vemos y lo que no vemos, entre lo que se dice y lo que no se dice. Pero lo importante es que hemos disfrutado juntos de este viaje por el laberinto de la farándula turca, por el mundo de las telenovelas, por el universo de Hande y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido, informativo y sobre todo, divertido. No olviden dejar sus comentarios, sus teorías, sus especulaciones, sus análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen una teoría propia? ¿A quién culpan? Compartan sus pensamientos conmigo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido, de activar la campanita para no perderse ninguna noticia, y de, por supuesto, dejar sus comentarios. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna noticia, y no olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros, sus fieles espectadores.